Shalom, Masejet Shabbat. Estamos en la página Mem Amud Aleph, en el principio de la cuarta línea. Seguimos con la prohibición de usar agua que fue calentada antes de Shabbat para jugarse, para bañarse. Dice la Gemara, Itmar Chamin Sheuchmu Me'erev Shabbat, agua que fue calentada antes de Shabbat. Rav Amar, Lemachar Rochetz Baen Kol Gufo, Ever. Rav dice que la prohibición de lavarse con el agua que fue calentada antes de Shabbat es todo el cuerpo de una vez. Pero si lo hace ever, quiere decir parte por parte, en ese caso sí se puede lavarse con ese agua. Shmuel Amar lo etiru lirchotz ela panav yadav veraglav. Mientras que Shmuel dice lo único que se puede lirchotz es la cara, las manos y los pies. Meitivei, una pregunta sobre Rav. Chamin sheuchu me'erev Shabbat lemachar rochetz baen panav yadav veraglav avo lo kol gufo. Se ha escrito claramente en la Braita que lo que se puede, la persona puede bañarse en ella es solo la cara, los pies y las manos. Dice la Gemara, tiuvta de Rav. Aparentemente es una pregunta que no hay respuesta para Rav. Amar lecha Rav, lo kol gufo bevat achat, ela ever. Dice Rav, no, hay que leer la Braita de esta forma, que la persona puede bañar, que es decir, meter los pies o las manos o la cara agua en Shabbat, agua que fue calentada antes de Shabbat, pero no todo su cuerpo de una vez, sino parte por parte. Pregunta que vea panav yadav veraglav. La Braita diferenció entre los pies, manos y cara al resto del cuerpo. Dice la Gemara que en panav yadav veraglav. La Braita quiso decir, así como las manos, los pies y la cara no se hacen de una vez, así puedes todo el cuerpo y no de una vez. Tashma, ven, escucha otra prueba. Lo etiru lirchotz bechamin sheuchmu me'erev Shabbat, ela panav yadav veraglav. Dice la Braita, otra Braita claramente, lo único que permitieron bañarse, lavarse con agua que fue calentado antes de Shabbat es la cara, las manos y los pies. Dice la Gemara, Rav te va a decir, Ahanami que en panav yadav veraglav. Lo único que permitieron es como la cara, los pies y las manos, que no los hace de una vez, sino parte por parte. Dice la Gemara, de todos modos, Tania que batei de Shmuel. Hay una Braita claramente como Shmuel. Está escrito, Chamin sheuchmu me'erev Shabbat lemachar rochetz baen panav yadav veraglav, aval lo kol gufo ever. Aún parte es prohibido todo el cuerpo. Ve'en tzarich lomar chamin sheuchmu beyom tov. Así como agua que fue calentada antes de Shabbat es prohibido usarla para Shabbat, solamente es prohibido usarlo para lavarse todo el cuerpo. Tengo que decirte que también algo que fue calentada en el Yom Tov mismo es prohibido usarla para lavarse todo el cuerpo. Entonces, vemos una Braita claramente como Shmuel. Sigue la Gemara y dice, Rabbe, matnila le'ashma'ata de Rav be'ay lishna. Rabbe decía en nombre de Rav que él dijo las cosas un poco diferentes. Y dice así, Chamin sheuchmu me'erev Shabbat, agua que fue calentada antes de Shabbat, lemachar amar Rav, rochetz baen kol gufo umeshayer ever echad. Según Rabbe, lo que dijo Rabbe es que agua que fue calentada antes de Shabbat puede bañarse, el día siguiente puede bañarse todo su cuerpo, menos una parte del cuerpo que tiene que dejar sin que esté lavada, y de esa forma es permitido. Eitivei kol ani tiuvta. Y le hicieron también a esta forma de decir en nombre de Rav, le hicieron todas las preguntas que dijimos, las tres braitas que mencionamos antes, y la conclusión fue tiuvta, que las braitas demuestran claramente no como la opinión de Rav. Sigue la Gemara, Amarle Rav Yosef le Abaye Rabbe mi ka'avid keshma'atei de Rav. Le pregunta Rav Yosef a Abaye si Rabbe hacía como lo que él dijo que es la opinión de Rav. Entonces, ¿por qué le preguntó a Abaye? Porque Abaye era huérfano y creció en la casa de Rabbe. Entonces, él sabía cómo se comportó Rabbe. Entonces, quería saber si Rabbe hizo como Rabbe. Ahora vamos a ver por qué. Amarle lo yadana. Le dijo a Abaye que él no sabe si Rabbe hacía como Rabbe o no. Pregunta la Gemara, Maiti Bailei. ¿Por qué le preguntó? ¿Cuál fue la pregunta de Rav Yosef? ¿Acaso
tenemos la duda si Rabbe hizo como Rab o no. Pshita de lo avid de Aitotav es claramente que Rabbe no va a ser como la opinión de Rab, porque vimos que hay 3 braitot que concluimos de ella que hay una tiufta sobre Rab, que la opinión de Rab no tiene respuesta a esas braitat. Dice la Gemara, lo shmialei. Dice la Gemara, Rabbi Yosef sabía que Rabbe no había escuchado esas braitat. Quiere decir, Rabbe no sabía que hay una tiufta sobre Rab, entonces puede ser que sí hacía como la opinión que él dijo en nombre de Rab. Ahora dice la Gemara, Vei lo shmialei vadai avid. Si él no escuchó esas braitot, entonces seguro que él hizo como Rab. ¿Por qué? Porque hay un dicho de Abaye, de Amar Abaye, Kol mile de Mar, todas las acciones, todos los hechos de Mar, que es decir, de Rabbe, donde él creció, Avid que Rab las hacía como la opinión de Rab, Bar me'anei tlat, menos 3 cosas que ya mencionamos este dicho en la página Javbet Amud Aleph, menos 3 cosas de Avid que Shmuel, metilin mi beged le beged, umadlikin mi ner le ner, ve'alacha que Rabbi Shimon beigreira. Entonces vemos un dicho claramente de nombre de Abai que dijo que Rabbe todas sus acciones hacía como Rab. Entonces si Rabbi Yosef sabía que Rabbe no había escuchado las tiuftat, las braitot que son en contra de la opinión que él dijo en nombre de Rab, entonces obviamente él hizo como Rab, porque en todas las cosas se le hacía como Rab, menos las 3 cosas que están mencionadas acá. Dice la Gemara, que humrei de Rab avid, que kulei de Rab lo avid. Dice la Gemara, todo lo que dijimos que Rabbe, todas sus acciones hacía como Rab, es donde Rab es más estricto, es lejumra. Pero en cosas que Rab es lekula, no en todo hacía Rabbe como Rab. Por lo tanto, Rabbi Yosef quería saber si en esta cosa Rabbe se comportaba como Rab o no, para aprender el comportamiento de Rabbe, cómo era, en qué cosas sí hacía como Rab y en qué cosas no. De todos modos, ahora seguimos con más prohibiciones y más detalles con respecto a qué es permitido y qué es prohibido con respecto a bañarse con agua calentada antes de Shabbat y etc. La Gemara trae una braita, Tanu Rabanan, Merchatz shepakeku nekavav me'erev Shabbat. El merchatz que ellos usaban para bañarse en esa época, que cerraron los huecos de donde entra el calor. Ellos ponían como una tina grande donde había agua. Debajo de eso estaba el fuego que calentaba el agua y cerraron todos los huecos que de él entra el calor y calienta el agua, así de forma que durante el Shabbat el agua no se siguió calentando. Dice la Braita, le motzei Shabbat rochetz bo miyad. Entonces puede usar esta agua para bañarse inmediatamente cuando sale Shabbat. Si el agua se hubiera seguido siendo calentado durante Shabbat, entonces le hubieran prohibido usar el agua inmediatamente en el motzei Shabbat para que la gente no venga a propósito a calentar agua en Shabbat y usarla en motzei Shabbat. Entonces tiene que esperar en motzei Shabbat el tiempo que tomaría calentar el agua desde que salió Shabbat, para que no tenga un beneficio de que fue calentado en Shabbat. De todos modos, si no fue calentado durante Shabbat, puede usarlo inmediatamente en motzei Shabbat. Pakeku nekavav me'erev Yom Tov. También lo mismo con respecto a Yom Tov. Si no se siguió calentando durante Yom Tov, lemachar nichnas umezia. Al día siguiente puede entrar al merchatz, a donde estaba el agua hirviendo, y mezia, y puede sudar. Ahora vamos a ver que usar el agua caliente era prohibido, como vamos a explicar ahora, pero permitían todavía que la persona sude. En esa época la gente entraba a donde estaba el agua caliente y se sentaba o se paraba ahí y no se bañaba, sino esperaba hasta que sudaba y entonces se jugaba. De todos modos, entonces dijimos, como el agua fue calentada, está caliente, entonces no se mete al agua, pero sí puede entrar ahí y sudar, veyotze, y sale un mishtatef babayit hachitzon. Y después de sudar, sale al cuarto que está fuera del merchatz donde se bañaban, y ahí puede sí, l'ishtatef puede jugarse, que como una ducha, que la agua caiga encima de él. Ahora, según Rashi, ellos se bañaban afuera con agua caliente. Quiere decir, como vimos en la página anterior, la opinión con respecto de Rabbi Yehuda, que agua que fue calentado antes de Shabbat es prohibido aún jugarse con ella
en Shabbat. Y dijimos que con respecto a Yom Tov no está escrito claramente. Rashi aparentemente es de las opiniones que se puede jugar una persona con agua caliente en Yom Tov si fue calentado antes de Yom Tov. Entonces, pero aquí aprendemos una limitación que es en el lugar del merhatz donde estaba el agua que se calentaba y donde la gente se acostumbraba a bañar. Ahí, aún en Yom Tov, aún que fue el agua calentado antes de Yom Tov, no se puede bañar con ella, pero sí puede en el cuarto fuera de eso bañarse, quiere decir como una ducha, que el agua le caiga encima, aún con agua caliente que fue antes de Yom Tov. Eso es según Rashi. Tosfot es de las opiniones que también en Yom Tov, así como en Shabbat, aunque el agua fue calentado antes del Yom Tov, es prohibido lavarse con ella, aunque le caiga el agua encima y no meterse en ella, de todos modos es prohibido. Entonces aquí, Mishatef Habayit Hachitzon, lo que está escrito que en el cuarto fuera del merhatz se jugaban es con agua fría. Entonces, seguimos. Sigue la Braita, dice, Amar Rav Yehuda Maaseh bemerhatz shel Bnei Brak, en el merhatz de Bnei Brak, shepakeku nekavav me'erev Yom Tov, cerraron los huecos antes de Yom Tov, y entonces el agua no se siguió calentando durante el Yom Tov. De Mahar, al día siguiente, Nichnas Rabbi Elazar ben Azaria ve Rabbi Akiva ve'eziu bo, y sudaron ahí, ve'yatzu ve'nishtatfu babayit achitzon, y salieron y se jugaron en el cuarto fuera del merhatz, ela shechamin shelo mechupin benesarim. Explica Rashi, el agua que estaba caliente en ese cuarto afuera está tapado con madera y entonces no se calienta del calor que llega del merhatz. Entonces por eso ellos usaron este agua, porque es agua que no hay temor que se calentó durante Shabbat. Eso según Rashi. Según Tosfot, estamos hablando de agua fría que no se calentó porque estaba con esta madera encima, entonces no tenemos temor ni siquiera que se calentó, y entonces por eso lo usaron. Sigue la Braita y dice, dice la Braita que Jajamim, cuando escucharon el hecho con Rabbi Elazar ben Azaria y Rabbi Akiva, dijeron, aun si ese agua que está en el cuarto fuera del merhatz no estaría tapado con madera, de todos modos se puede usar. Según Rashi, estamos hablando de agua caliente y no tenemos temor que se caliente más por el agua que está en el cuarto adentro, en el merhatz, que dijimos que también según Rashi es prohibido usar ese agua caliente. Y según Tosfot es agua fría y no tenemos temor que se caliente si no está tapada por el agua que está adentro en el merhatz. Y entonces dicen, aun si no está tapado, también pueden usarlo para el ishtatef en el heder achitzon, en el cuarto que está fuera del merhatz. De todos modos, sigue la Braita y cuenta, Umisherabu ovrei avera etchilu leesor. Desde que se aumentaron muchas personas que cometían pecados, empezaron a prohibir. Y dice la Braita, ambeteot shel krachin metayel ben. Explica Rashi, ¿qué fue lo que empezaron a prohibir? Empezaron a prohibir también sudar. Antes era prohibido lavarse con agua caliente, aun si fue calentada el día anterior. Y también en Yom Tov, según todo el mundo, adentro del merhatz es prohibido, pero sudar se podía. Ahora, como hay más gente que hace pecados, entonces también prohibieron, para que no tengan excusa para hacer los pecados, prohibieron también sudar en el merhatz. Pero entonces dice la Braita, de todos modos, ambeteot shel krachin, donde hay un merhatz de las ciudades grandes, que el merhatz era grande, sí metayel, la persona sí puede pasar por ahí, caminar por ahí. Después la Gemara va a explicar, porque como es grande, no suda y solo pasa por ahí, puede hacerlo. Entonces dice la Braita, ambeteot shel krachin metayel ben veino joshesh, y no tiene temor que puede sudar, que porque no suda, porque es grande. De todos modos, preguntan ahora, May ovrei avera, ¿qué son los pecados que empezaron la gente a hacer? Dice la Gemara, de Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Shua ben Levi, Mishum bar kapara, betchila ayu rechatzin berchamin, sheuchmu me'erev Shabbat. Al principio les permitieron a la gente lavarse, bañarse con agua que fue calentado antes de Shabbat. Etchilo abalanim leachem be Shabbat. Los balanim, los encargados de los merhatzaot, empezaron a calentar el agua en Shabbat. Veomrim me'erev Shabbat uchmu. Y decían que el agua fue calentado antes de Shabbat. Asru et achamin ve'etiru et azeh. Entonces prohibieron bañarse en agua caliente, pero todavía permitieron que la gente entre al merhatz a sudar. Ve'adain ayu rochatzin bechamin veomrim mezin anachlo. Entonces la gente
también siguió cometiendo pecados, se bañaba con el agua caliente y decía que solamente sudó. Azula en etazea, les prohibieron también sudar, ve'etiru hamei tvere, les permitieron bañarse en fuentes de agua caliente, entonces que no hay el temor que alguien las venga a calentar, de agua natural están calientes, entonces en eso les permitieron bañarse. Todavía la gente se bañaba en agua calentada desde antes de Shabbat, pero por seres humanos y no de forma natural, y decían que se bañaron en fuentes de agua natural. Entonces prohibieron bañarse también en aguas calientes naturales y solamente les permitieron lavarse en agua fría. Vieron que la gente no aceptó más lo que Jajamim dijeron porque les dejaron solamente el agua fría, entonces la gente no aceptó la Gzerá, la Gzerá no se sostenía. Entonces volvieron, les volvieron a permitir bañarse en fuentes de agua natural que está caliente, pero sudar quedó la prohibición de sudar, entonces fuera de la prohibición de bañarse con agua que se calentó antes de Shabbat, también hubo una prohibición nueva que es prohibido también sudar. Y entonces lo que vimos en la Braita, que a Rabbi Akiva y Rabbi Eliezer entraron a sudar, ya desde más adelante es prohibido. Sigue la Gemara, Amar Rove, Ayman de Avar Ade Rabonon, Shari le Mikrei lei Avariana. Dice Rove, aquel persona que comete pecados de Rabanán, quiere decir, obera las cosas que dijeron, pasa las cosas que dijeron, ellos dijeron algo que es prohibido, él pasa lo que dijeron y si lo comete, es permitido llamarle avariana, a una persona que hace pecados. Keman, ¿de dónde lo aprendemos? Kihaitana, de la Braita de nosotros que acabamos de mencionar, lo aprendemos porque está escrito en la Braita que Jajamim prohibieron bañarse con agua caliente que fue calentada antes de Shabbat y permitieron solamente sudar, y había gente que de todos modos iba y se bañaba en esa agua caliente, que es una prohibición de Rabbanán, y decían que solamente sudaron. Y la Braita lo llama Ovrei Averá, quiere decir avarianim, gente que pasa las cosas prohibidas y comete pecados. Entonces vemos que también en prohibiciones de Rabbanán se puede llamar a una persona avarián si las comete. Si vimos otra cosa en la Braita, Bateiot shel krachim metayel ben veino choshesh, vimos que merhatz, los lugares donde se bañaban de los krajim de las ciudades grandes, la persona puede también, después de que prohibieron sudar, puede pasar por ellos. Amarove dafka krajin aval de kfarim lo. Dice Rove, si son de aldeas, no son ciudades grandes, es prohibido pasar por ellas. Pregunta ahora, maitaime keivan de zutrin nafishevlayu. Como son más pequeños, se acumula más el calor en ellos. Y aun si la persona solo pasa por ahí, también puede llegar a sudar. Y entonces por eso es prohibido pasar por ahí. Solo en los de los krajim, que son grandes, puede pasar. Y hasta aquí Mem Mudalef. Muchas gracias. Be'atzlacha.